amantísimo Jesús que estás en los cielos, gracias por esta mañana. Hemos dispuesto nuestro tiempo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser, Señor, para estar aquí presentes, Señor, pero no solamente cantar y gozarnos, Señor, sino que también ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, tiene el poder, Padre, de renovar mentes, de transformar vidas, Señor, de levantar al caído, de animar, Señor, a aquel que está desalentado. Padre, tiene el poder, Señor, de dar vida eterna, Señor. Y el propósito del día de hoy, Señor, es para llevarnos esto en nuestro corazón, ponerlo por obra, Señor, y compartirlo con otros, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por los jóvenes, los niños, los maestros, gracias por los que van a estar, Señor, escuchando esta predicación en otros lados, Padre, que el Espíritu Santo del Señor, Padre, toque vidas, Señor, toque corazones que están sedientos de tu palabra, Señor. Usa, Señor, a este siervo, Señor, inútil, Padre, para tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, vivificada a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y que en todo momento, Señor, podamos decir que sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz, Señor. Gracias por este momento, Señor, que nos regalas para impartir tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hechos 11, 19 al 26. Vamos a darle lectura, hermanos. Lo vamos a hacer alternadamente, pero leo uno y alguien de ustedes lee el siguiente y otro hermano lee el siguiente y nos unimos en el verso 26. Y después vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Dice el verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. El cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pues esa va a ser nuestro pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, pero quisiera hacer una breve introducción, hermanos. En la predicación de hoy o en la enseñanza voy a estar usando frases como judíos, gentiles, evangelio, nuevas noticias, y no es porque sea un tartamudo, ¿verdad? O se me hayan olvidado, simplemente porque hay mucho énfasis en estas frases. Todos conocemos, creo que todos o la mayoría, ¿verdad? Conocemos artículos que son conocidos aquí, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, ¿verdad? Que todos tenemos, por lo menos sabemos de un artículo que ha sido promovido por todo el mundo, ¿verdad? Sea alimentos, sean bebidas, sean algunas otras cosas. Pero, ¿qué es lo que hace a estos productos tan exitosos que salgan desde donde se fabricó hacia el extranjero? ¿Qué es lo que hace? Voy a dar 4 puntos que a lo mejor usted quiera irlos anotando, porque lo vamos a ir entrelazando con el evangelio. Primero, para que un producto tenga tal éxito, tiene que tener una buena propaganda. Una buena propaganda. Y después tiene que tener una buena aceptación, ¿verdad? La aceptación es gracias a la propaganda que se hace. Pero después de la aceptación, tiene que haber un buen consumismo para que este producto se siga promoviendo y vendiendo. Pero para que haya un buen consumismo se necesita una buena recomendación. Todos sabemos que hay compañías y empresas de este índole, ¿verdad? Que han traspasado fronteras, que han traspasado idiomas, razas, culturas. Pero fíjense cómo comenzó todo. X producto, ¿verdad? No voy a mencionar ni uno, pero por lo menos sabemos de varios.
Pero todo comenzó en la mente de uno o de dos o de tres o de más inventores. Alguien lo trajo a la mesa, lo estudió, lo planificó y después fue llevado a un pequeño laboratorio. De ese pequeño laboratorio pasó a los anaqueles de algunas tiendas y de las tiendas pasó al mercado y del mercado resulta que ahora sus inversores ya no quieren ese mercado local, ahora quieren expandirse más allá. Y tienen que recurrir ahora a la buena propaganda. En la buena propaganda se basan todos los medios posibles para promover y hacer publicidad a este producto. Y se traspasa las barreras del idioma, las barreras de la cultura, de la costumbre, de las razas, de la tradición, a fin de llegar a lo más lejos posible. Después que han hecho el primer paso de una buena propaganda, van a una buena aceptación. Ellos esperan que lo primero sea un éxito y la propaganda es tan buena que es aceptada. Los medios de comunicación hacen su trabajo excelente, ganan un dinero, ¿verdad? No sé si a usted le ha tocado ver ahora con la llegada de la tecnología, comerciales del mismo producto en español, en chino, en inglés, y prácticamente esto es como una explosión, ¿verdad? Entonces, los medios son es un medio muy importante para hacer una buena publicidad y las personas puedan comprar el producto. Y en la tercera fase, un buen consumismo. El producto se tiene que recomendar a sí mismo, solo, ¿verdad? Lo siguiente es que el producto sea tan bueno para que se mantenga en el gusto del público o del mercado. No sé si ustedes a veces, a todos nos ha pasado, oye, si fíjate que tengo este problema, ¿verdad? A lo mejor con el cabello. No, pues cómprate tal cosa, mira, lo compran allá. Bueno, la buena recomendación tiene que ver mucho aquí. ¿Por qué? Porque una buena recomendación hace que el producto sea consumible y que esto mantenga en el mercado estas cosas. De hecho, hay empresas que se dicen líder mundial en tal marca, ¿verdad? En tal bebida, en tal artículo. Entonces, el consumidor juega un papel muy importante. Porque si no se consume, pues no se vende. Y si usted no lo recomienda, pues otras gentes no lo compran. Y de repente a muchos de nosotros, sin que nos paguen ningún quinto, a veces andamos recomendando productos, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? A lo mejor es cosa buena. Pero traigamos esa teoría ahora al Evangelio. El Evangelio debería de crecer del mismo modo, no en lo económico ni en lo financiero, sino en el crecimiento espiritual. El Evangelio no tiene su origen en pensamiento humano. Su autor es el mismo que hizo la creación. El plan de salvación se origina en Dios mismo, hermanos. El Evangelio es el medio por el cual Dios quiere salvar a personas pecadoras como tú y como yo. No hay otro medio, no hay otro camino que Dios haya elegido para salvar al hombre de su pecado. Dios ha dado a los hombres imperfectos como tú y como yo el don, el regalo de compartir su noticia, su evangelio, las buenas noticias de salvación. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que seguir proclamando, promoviendo, consumiendo, pero a la vez también compartiendo con otros las buenas noticias de salvación. La narración del libro de Hechos en el capítulo 10 nos dice que un hombre llamado Cornelio tiene una visión. Si pasamos hace unos días por ahí, ¿verdad? Que Cornelio ve una visión. El doctor Lucas describe a Cornelio como un hombre piadoso, como un hombre temeroso, como un hombre generoso y además un hombre de oración. Es increíble ese testimonio viniendo de un gentil. Esta descripción nos dice algo. A pesar de que es un gentil, un romano, se ha convertido en un fiel seguidor de Jesucristo. Este es un testimonio que Lucas puede destacar de Cornelio, ¿verdad? Si habría que poner a un gentil modelo, ese era Cornelio. Claro, nosotros sabemos que Lucas lo hace inspirado por el Espíritu Santo para que tengamos de él este testimonio. Nuevamente les leo y cito Hechos 10:2. Dice Hechos 10:2, si están ahí en su Biblia, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, no solamente él era el piadoso ni generoso, también toda su casa, su familia, y que hacía muchas limosnas.
Y además que era un hombre que oraba mucho, ¿verdad? Tenemos que recordar qué es lo que se espera de todo ser que se dice ser salvo. Todo cristiano debería de ser una réplica de Cornelio. Y ahora, si usted se da cuenta, no menciona Lucas que Cornelio guardara alguna tradición judía. Pero sí se nos menciona de Lucas que era un hombre piadoso, un hombre temeroso, un hombre generoso, un hombre sometido a la oración. Santiago 2 dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Son parte del fruto de cada cristiano. El testimonio de Lucas acerca de Cornelio, en un resumen, si pudiéramos resumirlo así, es que no es judío, pero es seguidor de Cristo. Esa es una excelente noticia para nosotros. En el capítulo 11, la semana pasada, del verso 2 al verso 3, Pedro es confrontado por los judíos cristianos de su misma época por comer y por visitar y por haber entrado en la casa de Cornelio. Una pregunta que tiene dos implicaciones. ¿Por qué has entrado en casa de circunciso y por qué has comido con ellos? Y el miércoles, cuando platicábamos esto en el estudio, llegamos a la conclusión de que si un judío no podía entrar a la casa de un gentil, pues mucho menos podía comer. Siendo un gentil, lo más posible era de que comían cosas que los judíos no comían. Pero la acusación es, esto en el versículo 2 y 3 del capítulo 11, se vuelve una discusión para los primeros seguidores de Jesús. Oye, has estado en casa de Cornelio, es un gentil, es un romano, y para colmo, la nación romana es enemigo de la nuestra. Y luego vas y le predicas el evangelio. Algunas traducciones, en la Reina Valera, dice que disputaban. Pero en algunas otras versiones dice que eso fue algo caluroso, algo que a lo mejor era un encuentro frontal, algo que a lo mejor los llevó a sentarse y a decir, bueno, vamos a platicar más tranquilamente el tema. Pero ahí estaba Dios, hermanos, tratando con un hombre piadoso, generoso, temeroso de Dios, pero gentil. Eso tendría que ser un choque en la mente de los discípulos de Jesús. ¿Cómo Dios va a tratar del mismo modo a un gentil y a un judío? Posiblemente ellos preguntaban en sus mentes, pero ahora nosotros, con la revelación de la Biblia y del Espíritu Santo de Dios, vemos que Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios para todo el mundo, para toda nación, para toda raza. Fíjense, al grado de que Dios envía un ángel en el capítulo 11, verso 14. Dios envía un ángel a Cornelio para decirle, ¿sabes qué? Manda por ese varón llamado Pedro. Y sorprendente, hermanos, porque él le dice, ve y él te hablará palabras de vida. Palabras que van a hacerte salvo a ti y a toda tu casa. Eso es increíble porque a veces nosotros creemos de que automáticamente usted nació en una cuna cristiana y ya es cristiano, y no es así, ¿verdad? Usted va a invertir en los suyos, le va a testificar a los hijos, al cónyuge, al hermano, al papá, a la mamá. Y la promesa que le hace Dios a Cornelio es, ¿sabes qué? Por medio de Pedro vas a alcanzar vida eterna. No solamente tú, Cornelio, también tu casa va a alcanzar eso. La promesa de salvación, hermanos, es para toda raza. Es para toda cultura, para todo idioma. Seamos blancos, morenos, seamos cafés, seamos amarillos. El regalo de salvación ha sido para todo el mundo. Quizás cualquier seguidor de Jesús, siendo un judío de esa época, esto era el colmo de los colmos. No solamente, Señor, le envías un ángel, sino que ahora también le ofreces vida eterna a los gentiles. ¿Acaso no solamente esta promesa era para los judíos? Eso podía estar pasando en la mente de algún judío del primer siglo, seguidor de Jesús. Estos creyentes de Jesús no han recordado las palabras del mismo Jesús cuando le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando habla de los confines de la tierra, obviamente está abarcando a personas de otras naciones. Quizás lo primero que pasó por sus mentes cuando oyeron confines de la tierra, los judíos cristianos dijeron, los dispersos por el mundo.
a los judíos que andan por ahí errantes, que se los llevó ahí en la diáspora. Pero un hombre en Cesarea llamado Cornelio no es un judío de raza, es un gentil, pero él ama a Dios. Eso podría ser un choque entre ellos, o sea, algo que no se comprende, algo que aún todavía para ellos no han salido de esa zona de confort y están diciendo, ¿cómo es posible que alguien que no es de nuestra raza, Dios también haya tenido misericordia y ahora esté tratando con los gentiles? Pero Pedro va a responder con una pregunta en el capítulo 11, verso 17, y esa pregunta no requiere ni explicación. Porque la pregunta de Pedro en el verso 17 es, ¿y quién era yo para estorbar a Dios? Eso es algo impresionante, hermanos. Es como decir a Pedro, bueno, y si a Dios le place darle el regalo a los gentiles, ¿qué puedo hacer yo? Esta respuesta de Pedro le pone fin a la discusión entre ellos y ellos de una manera sorprendente en el versículo 18 del capítulo 11 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Ya no se pusieron al tú por tú con Pedro, o sea, comprendieron que el evangelio es para todo el mundo, para toda raza, para toda cultura. Y luego no solamente eso, sino que dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Trazar nuestra línea genealógica, hermanos, puede ser hasta frustrante. Imagínense que usted busca su línea genealógica creyendo que es un israelita y de repente se encuentra que es un tolteca. Y es lo que mucha gente está haciendo. Quieren buscar de dónde vienen, si es de la línea de Aser, de Zabulón, y no. La Biblia nos menciona claramente que el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y Romanos dice que al judío primeramente y después al griego, abarcando ahí las otras razas, las otras naciones. Compartir el evangelio con los judíos es muy bueno y sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno cuando tengamos la posibilidad, porque ellos fueron los primeros receptores de esta promesa. De hecho, Dios los eligió para este trabajo de evangelización al mundo. De hecho, por medio de los judíos, hermanos, se introduce nuestro Salvador al mundo, según la carne. Ese peso de responsabilidad cayó desde ellos, desde el momento que Dios los vio como una nación insignificante. Compartir las grandezas del Dios Todopoderoso. Ahora les digo que es un mismo retrato también para nosotros. Nosotros también ahora, cuando aceptamos a Jesús, ese mismo peso cae sobre nosotros. La responsabilidad de compartir el evangelio sigue siendo de nosotros también. Ahora, hermanos, nosotros no valíamos nada. Dios no veo un atractivo en nosotros. Voy a salvar a Sergio porque es muy bueno, porque lo que hace me agrada. No fue por eso. Fue por el puro afecto de su voluntad que Él un día nos alcanzó. Y nosotros, hermanos, no hicimos nada. Por el contrario, merecíamos la ira justa de Dios. Merecíamos, la Biblia dice que éramos hijos de ira. No hay atractivo en nosotros, hermanos. No crea que, ay, Dios sin mí está triste. Dios no puede hacer las cosas sin mí. Es que Dios se sentía triste en la eternidad que Dios nos alcanzó. Eso no es así. Solamente por el puro afecto de su voluntad. Y no sabemos describir cómo es la voluntad perfecta de Dios, porque es imposible, pero dentro de esa voluntad el Señor ha extendido los brazos de misericordia para ti y para mí. Posiblemente nuestra ascendencia genealógica pues no sea ni judía, pero gracias a Dios en su promesa del evangelio todos estábamos incluidos ahí en la eternidad. Todos tenemos el compromiso, hermanos, de compartir el evangelio de Dios. Usando todo tiempo, en toda circunstancia. A lo mejor no hablamos muy bien el inglés, pero lo que podamos decir de Cristo en inglés va a ser suficiente para que aquella persona escuche de Cristo Jesús. Nosotros ahora nos hemos vuelto también receptores de las buenas noticias de salvación,
pero también al mismo tiempo nos hemos vuelto también emisores de la palabra del Señor. Todos debemos de saber lo siguiente: el adjetivo cristiano surgió como una burla. ¿Sí sabían eso, verdad? Como una manera de desacreditar a los primeros seguidores de Jesús, hacerlos sentir mal. ¿Acaso ustedes no le han dicho alguna vez: ay, el hermanito, la hermanita, el sacerdote, a veces te dicen, ¿verdad?, el curita, el aleluya? Lo hacen con un sentido despectivo, o sea, como tratando de hacerte sentir mal. Y es lo que hacían en el libro de Hechos. Acabamos de leer ahorita en el versículo 26 del capítulo 11, que por primera vez se les llama cristianos en Antioquía. Eso era un título, hermanos, como una burla. Hoy en día cualquiera se lo pone, cualquiera dice soy cristiano. Pero si definimos la palabra cristiano, hermanos, la definiríamos como un imitador de Cristo. Como un imitador de Cristo, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. De hecho, la idea era que cuando miraban a un cristiano era decir: mira, ahí va un cristito, uno que se parece a Cristo. Ahora te pregunto, hermanos, ¿qué tenemos que imitar de Cristo nosotros? Todo. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, pero tanto lo que enseñó como lo predicó, lo vivió. Fue vivido para que la justicia requerida por el Dios Padre fuera plena, fuera perfecta. No se halló mancha de pecado en Cristo Jesús. Ninguna palabra mala salió de su boca. Eso es algo impresionante, porque nuestro estándar solemos medirnos con el hermano, con la hermana, con el fulano, con el vecino, pero nunca nos medimos al estándar de Cristo. Y ese es el estándar que esperamos tener un día. Obviamente no lo alcanzaremos en este lugar, pero sí podemos tratar de irla alcanzando día a día. Imperfectamente, sí, porque no somos perfectos. Llegará un día en que nuestros cuerpos van a ser glorificados y entonces vamos a alcanzar lo que siempre Dios nos ha prometido: cuerpos nuevos, glorificados, para ser como Él es. Pero no que seamos dioses, sino para hacer lo que a Él le agrada que hagamos. Por fin vamos a tener una obediencia perfecta cuando estemos delante de nuestro Señor con cuerpos distintos. El Señor Jesús, hermanos, cuando se presenta con Juan el Bautista y le dice: ¿sabes qué? Tienes que bautizarme. Señor, no será al revés. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? No, hazlo para que se cumpla toda justicia. Y Juan nos escribe, los evangelistas nos escriben, que dice que una voz se oyó desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es como si el Señor dijera: este es el que yo he enviado. Este es el que ha cumplido todo lo que yo he esperado de cada hombre. El libro de Romanos nos muestra a Jesucristo como el segundo Adán, porque el primer Adán no nos representó bien. Pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, Él llevó todo el pecado del hombre. Y no solamente llevó todo el pecado del hombre, sino que murió por el pecado del hombre. Pagó la deuda que había entre el hombre y Dios Padre. Y es por eso que ahora, hermanos, nosotros podemos decir que somos salvos, que somos redimidos, no gracias a nuestras obras, gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Solamente nuestro Redentor Jesucristo. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hay un estándar que llenar, hermanos. Ser imitador de Jesucristo no es cualquier cosa. Si usted se dice ser cristiano, o si yo me digo ser cristiano, procuremos dar el mejor ejemplo que podamos. Es un privilegio ser un discípulo de Jesús. Amén. Amén. Cuando usted se hace un discípulo de Jesús, usted se vuelve un embajador de Cristo. Pero no solamente es un embajador del Cristo, es el embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un honor. Este honor es el máximo para cualquier mortal en la tierra. Cada uno de nosotros se vuelve un embajador de Cristo cuando le recibimos a Él como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Somos los representantes de Dios en la tierra.
Cuando compartimos el evangelio, no estás exaltando a un reino terrenal, no estás exaltando a un reino pasajero, no estás exaltando a un reino temporal. Estás compartiendo un reino de justicia, un reino de paz, un reino eterno, un reino celestial, un reino que no termina con nada. Donde los súbditos del rey jamás mueren, se gozan en su presencia toda la eternidad. Hermanos, estas verdades, hermanos, las tenemos que conocer nosotros. Las tenemos que entender para que cuando alguien se nos acerque y nos haga preguntas acerca del evangelio, podamos nosotros compartir con certeza lo que sabemos. Hoy nuestros cuerpos se desgastan, se envejecen, pero un día Jesucristo ha prometido darnos cuerpos nuevos. Ha prometido glorificarnos. Eso también es parte de la buena noticia de salvación. Hay promesas a todo el que cree en el evangelio de Jesús, hermanos. Si alguna vez has olvidado el por qué te has convertido en cristiano, recuerda que eres un seguidor de Cristo. Predícate el evangelio todos los días. Eso te hará recordar por qué estás sentado hoy este domingo aquí en esta iglesia. A menudo, a lo mejor usted escucha prédicas, a lo mejor usted escucha cantos, pero le pregunto, ¿se ha predicado usted mismo el evangelio que usted ha creído? Solemos escuchar otros predicadores, pero ¿cómo tú vives tu evangelio? ¿Cuál es el evangelio que estás proyectando a tu cónyuge, a tus hijos, al vecino, al compañero de trabajo, a la sociedad? ¿Es en realidad el mismo evangelio que estás escuchando? Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, vivimos un evangelio totalmente distinto. Somos oidores, pero no somos hacedores de su palabra. Eso es increíble que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida, hermanos, todos los días. Si nosotros leyéramos la Biblia por lo menos un capítulo al día y aplicáramos lo que aprendemos, les aseguro que nuestra vida cambiaría. Nuestra vida, miraríamos el mundo de diferente forma. La cosmovisión de este mundo, hermano, nos dice, ellos nos dicen cómo nosotros debemos de vivir, pero el cristiano debe de decir cómo Dios nos manda a vivir. Y si tú no estás haciendo estas cosas, tristemente te puedo decir que no has nacido de nuevo. Que no te dé vergüenza vivir el evangelio que dices tener. El Señor Jesús decía, si alguno se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de vosotros, delante de mi Padre. Sigamos leyendo la Biblia. Aquí se encuentra el evangelio, hermanos. Aquí se encuentra palabra de vida eterna, donde muchos van a alcanzar vida eterna gracias a que una vez compartiste algo con ellos. Pero muchos se van a ir también al infierno porque pasaron enfrente de ti y nunca les compartiste nada. El crecimiento del evangelio no se da, hermanos, por los inconversos, no se da por el incrédulo, se da por los que decimos ser hijos de Dios. Vayamos a Hechos 19, 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Estos creyentes de Jesús esparcidos por causa del evangelio o por causa de la muerte de Esteban, como dice el versículo 19, han sido enviados a puntos claves. Ahora ya no están ni en Judea, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ahora han ido un poco más allá. Pero les aseguro que por su propia voluntad no se hubieran ido. Las cosas estaban tan buenas en Jerusalén que todos compartían pan, había cómo ellos convivían. Había este confort dentro de Jerusalén que tuvo que llegar un día la persecución. Ellos desconocen la discusión entre Pedro y los primeros cristianos judíos. Ellos no saben que los
creyentes que han estado discutiendo con Pedro, han aceptado que los gentiles ahora también tienen acceso a Dios. Y el énfasis aquí en el verso 19, al final, dice que solamente iban compartiendo la palabra, ahí la palabra es evangelio, iban compartiendo solamente a los de su raza. Eso los hacía un poco como exclusivistas, ¿verdad? No, solamente tú no, tú eres griego, hazte para acá. Tú sí, porque eres de los míos. No tenían la clara visión de compartir el evangelio con otras razas. Le voy a dar algunos datos. Fenicia, lo que hoy pudiéramos reconocer como Líbano. De Jerusalén a Fenicia hay entre 380 y 400 kilómetros de distancia. Toda esa distancia, sin las comodidades que hoy tenemos, es un camino muy largo. Posiblemente llevaban días para llegar de Jerusalén a Fenicia. De Jerusalén a Chipre se encuentra a unos 400 a 410 kilómetros de distancia. Solamente que para llegar a Chipre hay que usar barcos. En la época de Jesús, en el primer siglo, se tenía que atravesar el mar Mediterráneo para poder llegar a esta isla. Y como dato adicional les digo que la isla de Chipre se encuentra dividida en dos continentes, el continente de Asia y el continente europeo. Así que imagínense el impacto que el evangelio va a tener cuando los primeros cristianos comiencen a divulgar la proclamación del evangelio. Eso va a ser un impacto tremendo, porque no solamente es que se divide en dos continentes, sino que ahí dentro de esa isla, de ese país, son puertos importantes, son puertos que continuamente estaban comerciando con otros países. El evangelio por primera vez, hermanos, va a cruzar fronteras, y no solamente fronteras, sino que también continente. Y es como Pedro, el autor de la epístola de Pedro, es como él lo narra, dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es bastante interesante porque, hermanos, ahora Dios tiene un plan perfecto para que el evangelio salga de Jerusalén. Antioquía, este es el lugar más retirado. De estos tres lugares está a 480 kilómetros a 500 kilómetros aproximadamente. Y un viajero experimentado de la época recorría unos 30 kilómetros por día. Esto con las condiciones climáticas favorables.